Susurros de la ninfa Eco. Literatura contemporánea. En primera persona. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Susurros de la ninfa Eco, literatura contemporánea. Bienvenidos a este espacio de autores, de letras, de mundos, de espejos, de encuentros y sobre todo cultura. Gracias, como digo siempre, por dejarnos ser una pequeña parte de tu vida durante el tiempo que dure el programa. Hoy vamos a hablar de asesinos, de la vida en los armarios, de matrimonios interespecies, de compañeros de viaje, de la noche de difuntos. En fin, vamos a hablar de lo insólito. Hoy tenemos en el programa a Solange Rodríguez Pape, que viene a hablarnos de su libro, de un mundo raro, de editorial Il Limbo. Una editorial muy querida y a la que ya le teníamos muchas ganas en este programa. Bienvenido a Susurros de la ninfa Ecos. Sol, ¿qué tal? Hola, Fran, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Un gran abrazo desde el puerto de Guayaquil. Muy bien, pues encantados de tenerte. ¿Cómo vamos a estar? Encantados. Pues como siempre hacemos, puesto que en este programa, como sabéis, se escucha también en toda Latinoamérica, vamos a presentar un poquito a Sol. Solán Rodríguez Pape, Guayaquil, 1976, es una escritora interesada en todas las formas de narrativa del relato, tanto clásico como contemporáneo, y en las historias de corte fantástico y prospectivo. Ha representado a Ecuador en varios encuentros de literatura y numerosas antologías hispanoamericanas. Fue distinguida por el Joaquín Gallegos Lara al mejor libro de cuentos del año 2010 con Balas Perdidas. Entre su producción se encuentran los títulos Tinta Sangre 2000, Dracofilia 2005, El lugar de las apariciones 2007, Caja de Magia 2015, Episodio Aberrante 2016, La bondad de los extraños 2017, Levitaciones 2017, Destruir la ciudad 2018 y La primera vez que vi un fantasma 2018. Publicado por la editorial española Candaya. En la actualidad es investigadora y docente de la Universidad de las Artes de Guayaquil y dirige las jornadas Es País para Cuentistas, donde explora y difunde este género que tanto le entusiasma. Bueno, Solange, una dilatada carrera, una dilatada producción de momento y que siga, ¿verdad? Que siga lo Que que se siga. pueda. Bueno, pues hoy vamos a hablar de Un mundo raro, un libro que me ha apasionado, esos 13 cuentos, que bueno, esos 13 cuentos que conforman el libro. Y bueno, la primera pregunta que yo creo que casi obligada, y para que los oyentes puedan contextualizar un poquito el libro, es ¿qué van a encontrar o qué vamos a encontrar en De un mundo raro? Creo que, sobre todo, humanidad. Ajá. Creo que es importante también entender que es importante este tema de la imaginación, ¿no? Yo creo que si, luego de escuchar este recorrido por parte de mi trabajo como creadora, pienso en que una de las preguntas que me hacen, ¿no? Es, digamos, ¿cómo hago para no repetirme? Porque hay temas, obviamente, que empiezan a aparecer, pero también hay otras vertientes, hay otras cosas. Entonces, creo que, no sé, he sido tocada con una capacidad para imaginar enorme, ¿no? Pero uno imagina también lo terrible y lo, digamos, otra cosa que es un poco misterio, podemos decir lo maravilloso, ¿no? Entonces uno convive con eso. Entonces, en un mundo raro, sí, o sea, cuando se habla de este libro, se habla de un tipo de literatura que tiene que ver con la imaginación y con todas estas posibilidades de la imaginación, desde lo luminoso hasta lo más oscuro. Hay, como tú bien mencionaste, sobre todo, pienso yo, hay historias de amor, ¿no? Me di cuenta que hay muchas parejas que se relacionan Sí. de diferentes formas, ¿no? ¿Sí? Ujú. Este, digamos, si partimos del primer cuento, ¿no? La historia de un hijo y una madre,
y el último cuento también es la historia de un hijo y una madre, ¿no? O sea, y todos Sí, anómalos, y todos, y todos extraños, y todos intentando como entender que el mundo nunca es del todo rosado, ni tampoco es del todo terrible, ¿no? Entonces son gente haciéndose cargo de sus pérdidas y de su humanidad, básicamente, que es lo que hacemos los seres humanos a diario, ¿no? O sea, aprender a renunciar y a perder. Y en el camino creo que también hay humor, ¿no? O sea, no creo yo completamente en la desesperanza, no me interesa contar algo que te rompa completamente el corazón, sino más bien siempre me ha interesado, siempre he buscado un punto luminoso, incluso en aquello que puede ser lo más devastador. Tal vez porque soy ajá. Sagitario, y dicen que Puede el ser. Sagitario es un signo muy optimista, ¿no? Y una de las cosas en las que hacía mucho énfasis mi padre, últimamente estaba pensando mucho en él, es en rescatar aunque sea una cosa, si hay una cosa terrible frente a ti, una persona que tiene algo, digamos, lamentable, rescata una cosa positiva y dísela, ¿no? Entonces, siempre Sí, intento, en mitad de las cosas que estoy contando y que, como te digo, creo que están cruzadas siempre con una imaginación que no se deja vencer, un punto luminoso, que es el final, ahí está, esa luz sí, inolvidable, como el cuentito sí. del mar. En casi todos los cuentos sí se ve esa esperanza que mencionas. Bueno, Sol, te mueves en lo onírico, entre el género de terror, el cuento de hadas, entre la ficción, lo sobrenatural. Yo me gustaría preguntarte en qué género, si es que te ubicas en un género, encajarías tu obra. O si nos vamos al prólogo, como diría Giovanna Rivero, que lo dice en su prólogo, nunca la más aburrida pureza, nunca más la categoría absoluta. Frase que conecto con el primer personaje del primer cuento, que yo creo que es tu alter ego, que es el que está hablando en el cuento. Yo me inventé la tradición. Dice tu alter ego, que yo creo que lo dice, que lo dice Sol. Vamos a ver, vamos a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde encaja Solans? Si es que hay que encajar, que no hay que encajar. Mm, creo que hay que dialogar para entender dónde uno está. Es lo que creo, ¿no? Una de las cosas Ajá. que creo que también es importante entender es que al ser profesora universitaria, al ser academia, al estar todo el tiempo investigando, siendo consciente, digamos, de tu lugar en nutrición en el mundo, es más complejo todavía, porque si yo creara desde, digamos, ese tan buen deseo de Giovanna, que sería como la inconsciencia o la conciencia de una ruptura absoluta, o de Ah, una no clasificación, sería tal vez mucho mejor. Yo creo que no puedes perder en el acto creativo tu intuición, tu anarquía, ¿no? Pero lastimosamente, yo doy clases y estoy en la universidad en un blog que tiene que ver con literatura ecuatoriana contemporánea. O sea, no puedo ah, ser más consciente de dónde estoy efectivamente. porque tengo que explicarle a jovencitos que están interesados en la literatura dónde estamos, o sea, dónde están. Y si yo estoy como al final de la cosa, o sea, me toca Sí, lo último, ¿no? Entonces, estoy como mirando la tradición ecuatoriana frente a mí, la tengo a 2 centímetros de los ojos y es complicado y injusto, ¿no? Porque si no se puede hacer justicia si miras tan de cerca los acontecimientos. Entonces, yo ah, creo que ese hecho, ¿no? El dar o estudiar lo contemporáneo, ¿no? También me ayuda a entender dónde estoy y obviamente son ensayos y errores y claro. aciertos en el camino. Entonces, sí, este personaje del primer cuento se llama Solange Rodríguez, un poco haciendo un guiño a la autoficción, que es un género que se lo ha utilizado también para contar cosas siempre terribles, ¿no? Pareciera que solamente nos pasan desastres y la vida no es solamente eso. Entonces, aquí hay un diálogo de una escritora que se llama como yo, que está en una gira como yo estuve, y Ah, que tiene como también una conversación permanente con alguien que luego se revela, pues, un personaje muy importante de nuestra literatura, es ajá, uno de los escritores, digamos, también más anárquicos que ha existido, porque el César Dávila, este escritor sí, ecuatoriano, tampoco era muy clasificable. Ya algunos decían que era que hacía indigenismo, otros decían que no, que era hermético, entonces, ¿dónde lo ponemos? Así que pensaba, yo tengo gran cariño a Dávila por eso, era un sí, escritor potente, y digo, bueno, voy a intentar hacer este ejercicio de transarme con una tradición que en realidad es una tradición que rompe con el realismo, ¿no? Y aparte, sobre eso, soy mujer, ¿no? Ya ajá, eso también dentro de la tradición ecuatoriana, que ha sido siempre, casi siempre masculina,
Sí, es también como un punto de desorden, ¿no? Y sobre eso hago un género o me interesa un género que no tiene que ver con la realidad tal como es. Entonces hay como muchos puntos de poca coincidencia, ¿no? Pero desde esa falta de coincidencia intento dialogar con la tradición y ver, digamos, cómo, si hay un lugar o no hay un lugar, eh, y cómo puedo entenderla, ¿no? Y cómo puedo entenderla para ver si corresponde o no corresponde colocarme en, no sé, tejerme en alguna trenza, en alguna raíz, o tal vez ajá. no, O y no. no pasa nada, ¿no? Sí, no pasa nada. Efectivamente, yo creo que no es necesario. A veces tenemos mucha tendencia a encasillar, a encorsetar a escritores en determinados o fuera del canon o dentro del canon. Y yo creo que a veces no es necesario no es necesario, sobre todo cuando abordas la obra del escritor y el escritor, pues no necesitamos clasificar para que te guste la obra. Quería decir. Y además tú, como bien has dicho, como desde el punto de vista privilegiado que tienes explicando literatura contemporánea, pues que bueno, llegará un momento en que te tendrás que explicar a ti misma. O Qué sea que... terrible, ¿no? Y todo es un privilegio, ¿eh? O sea, Pues, es como todo don, ¿no? Viene con su con, maldición bajo el brazo. con una gran responsabilidad. Sí. Pero bueno, eh, bueno, Sol, entrar en tus cuentos, en tu mundo, es, por lo menos desde mi punto de vista, es como mirar por una cerradura para descubrir un mundo, un universo diferente en cada una de esas cerraduras, en cada uno de esos cuentos, desde La noche de difuntos, Un autobús fantasma, La vida en los armarios, la búsqueda de jardineros en otros planetas. Además de asomarnos a esa cerradura, conduces al lector, pues como un lazarillo, a una historia que finalmente te la crees, porque te la estás leyendo, Sol ha metido algo insólito en la historia, pero automáticamente te lo crees y dices, forma parte de... No te sorprende. ¿Cómo surgen esos mundos, Sol? Y de dónde surgen? Y sobre todo, ¿cómo consigues que nos creamos esa realidad que de repente planteas y dices, bueno, pues puede ser, claro que sí, ¿por qué no? Creo que hay mucho trabajo también detrás de escritura de estos textos, no porque, digamos, lo haya escrito en un mes o 3 meses, sino, o sea, hay como también toda una carrera, ¿no? La que tú enumeraste. Yo Ajá, vengo trabajando en la construcción de historias del año 2000. Mira cuánto tiempo ha pasado. Y sí, publiqué cuando tenía 23 años. sí, Entonces, sí, publiqué muy jovencita y publiqué un montón de libros. O sea, fue una publicación, una autopublicación, y publiqué 1500 libros. Justamente ayer nos veíamos porque madre mía. encontramos un cajón en la casa de mis padres. Está lleno del primer libro, o sea, desde Tinta Sangre encontré una aparición, así mismo, uy, de pronto hay el don de materializar libros, ahora quiero materializar, Sí, no sí. sé. Entonces, hay todo este trabajo de aprender a contar, ¿no? O sea, a punta de ejercicio de escritura y de libros y de lecturas también, que ha demorado mucho tiempo, que han sido como 20 años. Entonces, estas historias, que tú me lo dices, y muchísimas gracias por decirme que te sientes conducido, que sientes que espías, ¿no? Rodrigo Bastidas decía, ay, se acabó este libro, qué pena, porque es como una montaña rusa, ya no hay más historias que mal, ¿no? Porque me había acostumbrado un poco a todo lo que Sí. me estás contando, está como muy diverso, ¿no? Y qué bien que se siente así. Muchas gracias, un enorme honor que me digas eso. Hay historias que ya vienen completas, hay historias que empiezan por el título, hay historias que tengo claro el final, ¿no? Ahora para un proyecto futuro, que tal vez salga en el 2025, no lo sé, digamos, había una sensación que tenía que ver una sensación que me dejó el agua en las piernas. Sí. Entonces yo estaba en una cama y me moví y por un momento me pareció que me estaba moviendo en una cama de agua. Y Ajá. entonces dije, ah, qué caray, ¿no? O sea, ¿qué pasaría? ¿No? Que siempre surge así, usualmente las preguntas de la literatura de la imaginación. ¿Qué pasaría si las camas fueran permeables y de pronto yo pudiera hundirme en este colchón y pasar y nadar un poco y llegar a otra cama? O sea, así surge una Sí. historia que se llama La Camas del Mar. Y pues Ah, conecto, entonces está la imagen, tienes la imagen, pero ahora tienes sí, que construir sí. la historia. Ya, ya, ya. Sí, sí. Entonces es como complejo, no es como decir, bueno, ahora es como esa broma que dice, bueno, ahora tú construyes el elefante en cerámica y dices, ahora tengo que sacar todo lo que no es elefante. Sí. Entonces al revés, ahora tengo que completar todo lo que tiene que estar alrededor de la historia, no creíble. Entonces el proceso, claro, implica
sobre todo, casi un acto de detective, no sé, o sea, porque tú sabes que hay cosas que no se están armando bien. También entran Ya, otros lectores. Giovanna Rivera se ha vuelto una de mis lectoras, y bueno, me ayuda a entender cosas, ¿no? La historia en su primera versión casi nunca se parece a a lo la que tú última. lees. Claro. Sí, tú sabes eso, ¿no? O sea, y a veces hay finales que tengo que cambiar. Por ejemplo, este texto, el más cortito de todos, uno de los más cortos de Un Mundo Raro, La Noche del Hombre Salvaje, me pasaba igual. O sea, tenía muy claro que quería contar una historia íntima, ya, de dos amantes, Sí, pero al mismo tiempo era tan poco, o sea, era tan íntimo lo que quería contar, no pasaron grandes acontecimientos, de hecho no es un cuento de grandes acontecimientos, y bueno, o sea, me parecía a mí misma que no era un cuento, ¿no? O sea, así que bueno, tuve que pensar mucho y como probar insertar varias cosas en la historia para que funcione, ¿no? Y yo soy una creadora, eh, sobre todo de impulso, entonces hasta que no abandono la historia tranquila. Si yo la empecé a escribir, eso se va a volver mi obsesión y mi sí, centro de trabajo hasta que lo deje, ¿no? Entonces voy a bañarme pensando en eso, voy a hacer, no sé, una ensalada pensando en eso, voy a dormir pensando en eso, hasta que lo resuelva. claro. Y para mi paz mental, luego se descansa un poco, vuelvo, no funciona, vuelvo otra vez a obsesionarme. O sea, no sé si se puede escribir una novela, ¿no? Es como muy demandante a nivel mental, pero no lo Ya. sé hacer de otra manera, pero hay otras formas. Sí, porque lo que a la diferencia la novela y el cuento tiene, bueno, luego te lo preguntaré, ¿por qué te Ujú. apasiona tanto el cuento? Porque tiene la novela, pues sí tiene las dificultades propias, pero el cuento tiene unos elementos, como sabemos, que para, primero, son elementos sorprendentes, elementos que puedan, que nos ayuden a conectar con el lector y sobre todo eso tienes que armar una historia, armar unos Ujú, ujú, personajes ujú. y en muy poquitas páginas. O sea, tiene una dificultad para mí añadida a la novela. ¿Por qué te apasiona tanto el cuento? Siempre me gustó, fue de las primeras lecturas que hice cuando era muy jovencita. Y me cuentan viejas compañeras de escuela, esto ni siquiera lo recordaba, sino que me encontré con una que decía que yo de niña, como que las reunía en ronda, tendría tenido 4 años, 5 años, o sea, y les contaba historias de terror, no recordaba, y decía que yo hacía así, ¿no? Porque movía las manos y hacía la voz, así como jura, y no me acuerdo de esto, o sea, tiene 5 años y ya estaba contando cosas a un grupo de niñas, ¿no? Sí, sus madres cuando no durmieran por la noche se acordarían de ti. No sé ni qué decía, pero ahí está, ¿no? No sé si hay cosas que ya nacen contigo, ¿no? Eso es como un pensamiento completamente mágico, pero creo que tal vez sí hay habilidades que de cierta manera han venido y que vienen naturalmente y que es tu compromiso potenciarlas o no, ¿no? También pienso en la cantidad de gente que nunca lo puede hacer y yo he tenido la fortuna de esa posibilidad, no tomé ese camino. Entonces, es complicado el poder identificar, digamos, por qué me gusta el cuento, ¿no? Yo doy talleres de escritura eventualmente, no soy Sí, una tallerista constante ni continua, pero doy materias de escritura o de técnicas de escritura en la universidad. Entonces siempre pasa que hay como en una historia cosas muy dispersas, ¿no? Que cuando uno empieza, digamos, hasta a mí también me pasa, o sea, quiero contar algo, pero hay como sí, muchos elementos. Entonces tienes, digamos, ¿no? Una exploración, una mujer que está terminando una relación, ruinas y un teléfono que se ha perdido. Entonces tú pones los elementos allí, digo, bueno, a ver, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Qué va a suceder? ¿Cuál es el final? O sea, te haces como preguntas, esas preguntas, estos elementos, ¿no? Y empiezas a claro. pensar. Muchas veces el problema es que no conectan bien, ¿no? Y otra cosa Sí, que me pasa, que también a ti como creador seguramente te ha de pasar, es que tú lees a tus ah, contemporáneos, ¿no? Y tú de pronto empiezas como a revisar, a corregir, a preguntarte, pero yo no hubiera hecho esto, yo hubiera ya. resuelto de otra manera, o este final está muy precipitado, ¿no? O hay gente que Sí, también lee y dice, esto es perfecto, sí. aquí no hay nada que mover. No sé si a ti también te pasa eso. Sí, o a veces que lees y dices, ojalá se me hubiera ocurrido, se me Sí, hubiera ocurrido a esto es mí. una genialidad, ¿no? Esa genialidad, sí. Bien, oh, es perfecto, esto es perfecto, no hay nada que mover aquí, qué monstruo. Sí, Mm. la verdad que, bueno, pues si ya asustabas a las niñas, a tus compañeras con 3 años, creo que todavía lo sigues haciendo y ya veo que te viene de muy lejos. Bueno, yo te quería preguntar, Sol, la figura del fantasma
forma parte pues, de tu imaginario literario hasta el punto de que has llegado a decir en alguna entrevista que los fantasmas forman parte de nuestros lutos cotidianos. Y me da a mí la sensación que con el primer cuento, una poética, al que hemos hecho referencia, pretendes crear un puente entre tu libro anterior y este. Eso es lo que a mí me ha parecido. ¿Puede ser? Sí, 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 sí. ¿verdad? Ese texto surgió, que se llama una poética, que es como mi credo, ¿no? Como arrancar como un credo. Siempre me han interesado mucho los credos. Sí, Em, Empezó como un ejercicio de escritura luego de la gira que hice con el libro del fantasma de Candaya, ¿no? sí, Entonces yo asentaba esto, ¿no? Y una de las cosas que se cuenta allí es como muy cierta, cierta, y es el hecho de que alguien se me acercó y me contó esta historia sobre el escritor Dávila que le evitaba. Ya, esto pasó en la Universidad Complutense, estábamos conversando un grupo de alumnos, ¿no? Acerca del proceso de escritura, y yo les preguntaba, ¿qué historia fundamental ustedes no pueden olvidar? O sea, ¿qué historia se cuenta en su familia? ¿O qué historia los ha marcado? ¿Qué historia se repite constantemente en su vida? Y entonces, digamos, una chica me dijo, ay, mi familia hay esta historia que tiene que ver con Dávila y es esta que yo cuento allí. Él llega una noche, quiere hablar con alguien de esta casa, era muy tarde noche, así que se tienen que retirar a arreglarse porque no están decentes para ver, así que dejan a Dávila solo, en la sala, vuelven y Dávila está dando vueltas alrededor de una mesa lentamente. Y tienen que vaya, tocarlo para que descienda. para Entonces, que defienda. Sí. así es. Entonces yo le digo a esta chica, ¿qué más pasó? ¿No? O sea, ¿qué pasa luego de eso? No pasa nada, pues no recuerda porque lo importante es eso. Claro. Increíble. Y entonces, bueno, yo te escribo eso porque eso no se puede perder, ¿no? Y así empieza la relación con Dávila. De hecho, o sea, esa anécdota me lleva como a volver a revisar a Dávila y descubrirlo, ¿no? O sea, llega a mí tangencialmente, lo estoy escribiendo acá y percibo una cosa muy extraña, que es que frente a mí hay ahora no está, pero lo he movido de lugar, para colgar maletas como un perchero, ¿no? Y es una Sí, noche sí. caliente, es una noche muy caliente, soy yo aquí con mi gata, y entonces no se mueve nada de viento acá, y de pronto el perchero, algo en el perchero se mueve. Una cartera se mueve, un sombrero se mueve, una Sí, gorra se mueve, y yo me quedo helada, ¿no? Y claro. justamente cuando estoy escribiendo lo de Dávila. Entonces se me Vaya. ocurre decir, César, permíteme contar esta historia, por favor. Permíteme. Entonces entendí en mi cabeza, ¿no? Sí, sí. Fabulística, de que había una señal. O sea, dije, bueno, y vamos Mm. a lo que sea que vaya a suceder con esto. No hay que aprovecharlo, hay que agarrar estos huesitos poderosos de Dávila y vamos a mezclarlo con otras cositas y vamos a hacer este hechizo que va a ser algo nuevo, ¿no? Un nuevo libro. Sí, sí. Bueno, yo creo que te quedaste helada, pero con razón. Y si querías una señal, la recibiste yo creo que alta y clara. Bueno, en cada uno de tus cuentos se genera una ruptura de lo cotidiano, que no genera extrañamiento tanto en los lectores como incluso en los personajes que lo están viviendo. Es decir, hay un elemento que fractura esa realidad que conocemos, una fractura absolutamente que es inmersiva para el lector, por lo menos desde mi parte. ¿Cómo surge esa ruptura? ¿Comienzas a escribir el cuento con todos los elementos claros? ¿Te dejas llevar? ¿Escritura de brújula, de mapa? Eso de la escritura de brújula y de mapa lo escuché también hace poquito, lo descubrí, no sabía que había Sí, bueno, aquí se dice mucho, sí. Sí, hay cosas que están claras de entrada y cosas que tengo que ir a medida que avanzo descubriendo. Y no todo es completamente imaginario, ¿no? Aquí hay un cuento que no entra dentro de esta línea, que es las dramáticas imágenes, que Ajá. es sobre los feminicidios en Guayaquil, ¿no? Es Sí, un cuento sí. que... Y entonces ese es un cuento que arranca por un personaje que yo creo que se podría trabajar mucho más y al que yo quisiera volver, que es esta periodista de Crónica Roja, Lisandra Guerra, ¿no? Y lo que se le encomienda, ¿no? Entonces, y de pronto empezó a aparecer la relación con su hija. Sí, Entonces, yo he hecho varios ejercicios para, digamos, intentar entender la historia, porque lo que quiero hacer es como intentar entenderla primero para que la intuición deje de ser solo intuición, y es que la transcribo primero con mi mano en un diario, en un folio que tengo. Entonces, y lo que hago mientras voy transcribiéndola es como, mejor como de mediunidad, ¿no? O sea, se me empieza a presentar y necesito que se revele, digamos. Entonces, lo sí, que hago es escribirla. Y bueno, obviamente la versión que sale escrita, resumida en este papel, no es la versión final, ¿no? Que obviamente ya. lo Mm. transcribo
en la computadora. A veces hago eso, ¿no? A veces hago eso. A veces sencillamente, digamos, empiezo a escribir por donde sea, digamos, que sea el primero, segundo, el quinto, el 20º Sí, párrafo, sí, por la imagen que está, porque lo que necesito es, digamos, empezar a entender qué tengo entre manos. Y a veces sí arranco por el principio muy bien y, digamos, mi construcción es lineal. O sea, inicio, sí, conflicto, desenlace. Pero a veces no. A veces, como te digo, tengo claro el final, a veces justo, a veces tengo claro el personaje, a veces arranca solamente con el título. No hay una sola forma, ¿no? No hay una sola forma para este ejercicio de materialización de la historia, ¿no? Ahora, entendemos que tal vez si somos como herramientas de algo que se está contando y que se utiliza para contarlo de esta manera. Nunca lo sabré, pero justamente ese misterio es el encantador. El momento que tenga clarísimo todo, ¿no? Y que sea como Murakami, sí. que corra los no sé cuántos kilómetros y luego llegue a escribir, será, no sé, de pronto será como un poco aburrido, ¿no? Pero tampoco, también hay mucha incertidumbre en el proceso de escritura. Y eso yo lo encuentro como algo como valioso, ¿no? Porque Sí. sigo sin conocer en realidad. Siempre seré una escritora novata, de cierta manera. Sí, yo creo que eso que dices, bueno, a mí también me pasa y sobre todo nunca sabes por dónde va a empezar, pero sobre todo necesitas esa imagen, esa idea, ese clic que te hace y dices, bueno, quiero escribir sobre esto, todavía no sé exactamente qué, pero ya tengo claro una idea y es lo que tú dices, esa incertidumbre yo creo que te hace estar todo el día pensando y bueno, cómo puedo armar esta historia, cómo o dónde llevar este personaje, cómo titularlo. Es decir, por lo menos yo creo que es algo muy positivo porque no abandonas la historia, ¿no? Es algo que está muy presente dentro de tu cabeza y sobre todo porque le quieres poner, yo lo siento así, o la saco o la tengo que sacar, o sea, hay que sacarla. Entonces yo creo que eso es algo bueno, creo que esa incertidumbre, como tú dices, cuando lo tengamos todo muy claro, yo creo que perderemos o se pierde esa pureza, bueno, que transpira de un mundo raro y tus libros anteriores, ¿verdad? Sí, bueno, muchas gracias por lo que me dices. Yo también creo eso, ¿no? Creo que por más que haya escuelas de escritura y talleres de construcción de historias, ¿no? Uno tiene la mejor buena voluntad de enseñar cómo uno lo hace. Pero obviamente como uno lo hace no es la única manera, ¿no? Hay montones de maneras. Claro. Sí, y claro, y yo también por mi cuenta reviso, estudio, miro, leo, intento estar en constante contacto con, no sé, con los métodos de escritura de otros creadores para ver cómo hacen, ¿no? O sea, Claro, porque todo el tiempo estoy buscando voces que me inspiren, que me toquen, y como soy también docente, que inspiren y que toquen a otras personas, ¿no? Porque hay cosas claro. que yo sé que pueden funcionar para que estos jóvenes aspirantes a creadores o editores o a críticos sean motivados, ¿no? O sea, creo que también el haber sido tantos años pedagoga y trabajar con chicos me da otra mirada también, ¿no? Una Sí. mirada mucho menos egoísta, Mm. porque sobre todo nosotros también, los creadores, pensamos mucho en lo que nos sirve, en lo que podemos acopiar, ¿no? Pero yo creo que también tantos años de pensar en los otros, ¿no? Y volver Sí, didáctico algo complejo. Esto es muy difícil, ¿no? ¿Cómo explico, digamos, un final abierto para que se entienda? ¿O cómo explico la ya, técnica de la construcción de las dos historias de Piglia en algo que pueda funcionar y que sea clarísimo? Entonces ya. busco, ¿no? Entonces de pronto leo, me toca leer mucho, y descubro, digamos, en el último libro de cuentos de Carmen María Machado, un texto que se llama Inventario, que es Ajá. justamente eso, ¿no? Ok, ella parece que está contando los amantes que ha tenido en su vida, pero en el fondo está hablando del fin del mundo. Entonces, Ya. van juntas, ¿no? Y Sí, eso me sí. sirve, ¿no? Entonces, eso, o sea, todo el tiempo eres también como un acopiador de cosas para otros. También me parece muy divertido. Sí, también es una forma de cartografiar, ya que te mencionas, es una forma de cartografiar para tus alumnos, pues eso, a través de diferentes lecturas, porque todos los escritores, pues somos lectores incansables, porque si no lees, si no escribes, lee, como decía aquel, Stephen King. Bueno, en tus cuentos hay al menos, o así lo he interpretado yo, como una llamada al abismo, ¿no? En la que los personajes tienen que ceder
o no. Por ejemplo, cuando el personaje sucumbe a la vida en el armario. De repente, pues me voy al armario porque me he puesto en esta tesitura, Sol me ha llevado a esta tesitura en este abismo y yo he decidido que a partir de ahora pues voy a vivir en el armario con los seres del armario. ¿Es algo que planteas a priori, obligar al personaje a ceder o no ante ese puente tambaleante sobre el abismo? Así Qué es como maravilloso lo lo que veo. dices. No lo había pensado, ¿no? Pero lo asocio con el tema del camino del héroe, que es este llamado de la aventura que tienen todos, ¿no? O sea, que así, no, así arrancan usualmente las historias. Pues no lo sé, de pronto se renuncia, ¿no? De pronto pienso en el personaje de Una luz inolvidable, pues poco renunció, pudo haber continuado, pero renunció. Entonces, creo que sí, siempre hay opciones, ¿no? Pero también Ajá. es una persona adulta y mayor, entonces que tenga miedo también es lógico, ¿no? Pero yo creo que sobre todo pienso en la madre, el último personaje de este libro, que es un Sí, cuento bastante duro, muy, sí, muy muy duro, duro, fue muy duro duro. escribirlo, también sé que es duro leerlo. Sí, Esta es una mujer que no renuncia, por ejemplo, ¿no? O sea, y ese fue un cuento inspirado en la historia de cuento de hadas de la madre como tal, ¿no? Lo que se espera de sí, una madre. Entonces, aquí hay madres y madres, ¿no? Hay unas madres que no son muy tradicionales, y también como la madre de Una luz inolvidable, que es muy hedonista, y ahí está sí, otra madre, que es una madre que no va a renunciar a su maternidad al costo que sea, ¿no? Es su voluntad. Entonces, yo tampoco sé nunca qué van a elegir los personajes, tampoco tengo idea. Una vez hay un cuento que se ha leído mucho, se lo han catalogado mucho en varios tomos, en varias compilaciones, que es Pequeñas Mujercitas, ah, y sí, por ejemplo, está en Insólitas, me parece que es una de las antologías de sí, Teresa López Feliza, está en Insólitas, el que está yo en lo tengo, Insólitas, está sí. en Insólitas, sí. Entonces, bueno, ese cuento, digamos, el final es muy abierto y alguien se va y deja a otra persona adentro viviendo una situación. Entonces se pregunta, muchas veces me preguntan, ¿y cómo termina, no? ¿Y qué sucede, no? Y yo lo que te puedo decir es, bueno, he hablado de lo que alcancé a ver, no tengo idea qué pasa allá adentro, ¿no? Si vuelve, no sé, ¿no? Entonces como que se espera también que yo tenga todas las respuestas, ¿no? Y tampoco quiero tener las respuestas, yo no sé, yo solamente, como tú acabas de decir, he mirado por el ojo de esta cerradura el tiempo que se me ha permitido ver y no he Claro, podido ver más, y esto es lo que te he contado, ¿no? O sea, hay muchas cosas de las que no tengo ninguna certeza, como estábamos comentando, ¿no? Pero sí. voy a intentar contártelas lo mejor posible. Voy a hacerte entretenido este viaje, que esa es como un poco, tal vez, la habilidad que tengo, pero tampoco te voy a dar ninguna certeza de nada. Yo- pero yo eso lo veo como algo posible, bueno, por lo menos a mí, yo lo veo como esos finales abiertos, porque a mí tampoco me gusta como lector que me lo den todo muy masticado, ¿no? Que te dejen una parte, como decía Cortázar, ese lector activo que construye, que tú le das los elementos a través del cuento y que se vaya a crear, que vaya creando él su propio. Me das un final abierto y decir, que te quedes pensando. Bueno, que al final entonces, ¿qué es lo que... y que hagas, claro, y eso es lo bueno de que no te lo den masticado, ¿no? Ese final abierto en algunos de ellos que nos das, que te deja pensando y sobre todo te quedas, yo creo que eso hace, por lo menos en mi caso, que te regodees más en el, bueno, pues me voy a esperar un poquito antes de pasar la página a ver en qué universo me mete ahora Sol, y yo eso lo agradezco, o sea que para mí es algo muy bueno. 11 de los cuentos, Sol, fueron escritos en 2020, durante la época pues, más agresiva de la pandemia. Creo que sería, por lo menos para mí hubiera sido un reto escribir este tipo de cuentos en unos momentos donde la muerte pues campaba a sus anchas. ¿Cómo lo viviste o cómo viviste este proceso tan duro de escritura en un momento en el que pues eso, tu escritura coincide con un imaginario que se está produciendo, lamentablemente, o se producía en aquel momento? Yo creo que para eso nos sirve la imaginación, ¿no? Como Ajá. para poder tener un punto de paz en medio del horror, ¿no? O sea, Ujú, yo sé digamos, en la primera fase, en el marzo del 2020, ujú. no había otra cosa más que pensar que lo inmediato, ¿no? Por eso también el género de la crónica fue tan difundido y rápidamente se armaron libros sobre
experiencias de crónica, ¿no? Fíjate cómo es importante el hecho de la memoria para nosotros los seres humanos. Y ahí me pidieron una colaboración también para un periódico español sobre Guayaquil, lo que estaba pasando, porque estábamos también nosotros en una situación histórica Claro. terrible. O sea, fuimos una de las ciudades más golpeadas Sí, 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 sí. en América Latina. Entonces, Sí. obviamente, durante gran parte de este marzo y de este abril, no pude hacer otra cosa más que estar viviendo el presente. Pero ya cuando pasó un poco más de tiempo, concluí que no podía seguir, digamos, entreteniéndome en preguntas sin respuestas. O sea, no sabía dónde íbamos, ¿no? Pero para eso estaba la imaginación. Claro. Entonces, eh, digamos, este texto, El mar espera entre las astas de los ciervos, por ejemplo, que es uno de los más, Sí, digamos, parte también de un clima como súper apocalíptico. Es un texto largo, me costó un poco, sí, entonces se trabajó también La noche del hombre salvaje, o sea, que es una historia de amor, o sea, buscaba un poco salir de lo que estaba pasando allí. Y curiosamente, este texto que se llama El mundo estará allá afuera, que es la historia de la profesora que tiene como un dolor de garganta, es un texto que ya venía ya de tiempo atrás. Mucha gente me sí. pregunta si, digamos, pensaba en el COVID. No, 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 pensaba literalmente en una profesora que no podía dar clase Ya. porque tenía un problema en la garganta. Y a los docentes nos pasa mucho, que estamos como Sí, afectados físicamente, pero vamos ahí muy valientes a dar nuestras clases con dolor de espalda, es sí, sin sí, sí. voz, es una cosa ahí titánica porque te sientes responsable. Entonces, me ha pasado 1000 veces y lo he visto 1000 veces. Ya. Gente más muerta que viva peleando porque esos chicos reciban, eh, digamos, el Forma. conocimiento, ¿no? Sí, Y sí. también me ha tocado ir a trabajar en silla de ruedas, o sea, hay gente que... Madre mía. Sí, sí. Una vez me caí por unas escaleras y me hicieron trabajar así, o sea, la institución en la que estaba me llevó poco más que en ambulancia porque Madre había que mía. preparar unos alumnos. Entonces, Ya, no había que imaginar mucho, había que ya. seguir trabajando, ¿no? Entonces, ese sí fue escrito como fuera del periodo pandémico y también revisé mucho trabajos pasados, releí, pulí, entonces, pero fue necesario porque no podía seguir de manera íntima y personal instalada en el pensamiento inmediato de lo terrible. Yo sabía que si Claro. me iba a ir de aquí, me iba a ir creando, me iba a ir escribiendo, no podía quedarme callada, era como una necesidad imperiosa. Sí, Aprendí a sí. andar en bicicleta también, por cierto, en el periodo pandémico, porque mi madre vivía un poco lejos, sola, se Sí. quedó sin quien me apoye, así que también así, entre las habilidades pandémicas, aprendí a andar en bicicleta por Pues mira, Guayaquil. como, como siempre, como decíamos antes, pues sobre todo esa capacidad que tenemos de reconstruirnos, ¿no? Cuando pasan este tipo de cosas, bueno, este tipo de cosas, cosas como esta, pues la capacidad que tiene el ser humano de reconstrucción. Y bueno, ya que te he hecho esta pregunta, pues la hilo con lo que decías al principio, que en tus cuentos siempre hay esperanza. Y en este caso, pues estos 11 que fueron escritos en 2020, yo creo que en todos ellos hay un atisbo de esperanza eh, que requería la situación y que, bueno, aunque hayan visto la luz un poquito más tarde, pero sí, sí lo hay. Bueno, Sol, y ya para terminar, en tus cuentos transitas el feminismo, el horror, tu tierra, Guayaquil y su imaginario que está muy presente, lo fantasmagórico, las relaciones y, bueno, muchos más. Y me recuerda una cita de Gabriel García Márquez que decía que todos tenemos una historia fundamental y la contamos una y otra vez. Eso es así para ti, Sol. Creo que no solamente es una, hay un par que permanentemente están en mi cabeza, pero cambian. Hay una historia que tiene que ver casi siempre con un sueño, que es que de pronto descubro en la casa en la que vivo, en las casas donde sea que he vivido, una habitación secreta que siempre ha estado allí y yo no he visto. Y se cambia de lugar, ¿no? Entonces de pronto voy a la parte donde se lava ropa acá y me doy cuenta que siempre ha habido allí un cuarto, ¿no? Ajá. Y entonces me da como mucha ilusión y abro la puerta y descubro, no sé, pues no, libros o siempre lo asocio con infancia. Y entonces yo creo que de alguna manera lo que estoy intentando hacer durante todo este tiempo es contar lo que encuentro en esa habitación secreta, ¿no? Es este sueño Sí, recurrente para ti. O sea, en esta habitación secreta siempre habrá muchas cosas. Hablando de esto, ¿no? Con mi editora Ana, que sí. literalmente yo digo, ella es mi intérprete de sueños, a veces sueño, y le digo, Ana, ¿qué significa esto? ¿No? Hace poco soñé con que alguien me ofreció una pluma dorada de tinta negra.
Y me ¿no? decía ella, no, esto, la pluma dorada es la tentación, pero la tinta negra es el corazón malo. Sí. Qué bien. No sé, será cierto o no, pero en todo caso, te digo, ¿no? O sea, hay un par de historias fundamentales, la del cuarto que se descubre es una. Otra historia fundamental que mira, o sea, no, tal vez no están contadas, pero también están contadas, es una pareja que Ajá. conduce durante la noche en una carretera larga, que puede ser esta carretera que conecta, digamos, que sale de Las Vegas, que es una carretera que también de alguna forma también es Arizona, está en unas montañas Sí, sí, gigantes, sí. y para no quedarse dormida se cuenta historias de terror, ¿ya? Ah, Y de pronto en el camino descubre cosas terribles, ¿no? Que también sí, de alguna forma aparece en compañeros de viaje. La gente sí, se cuenta cosas para sí, mantenerse despierta, porque tiene que estar despierta porque algo tiene que pasar, ¿no? Entonces, un sí, poco tal vez lo que hago con mi literatura. Quiero mantener sí, despierto porque la vida es muy dura y quiero entretenerte un poco. Creo que sí, sé cómo. no, pues lo hace muy bien. Y mira, ahora que has mencionado compañeros de viaje, sí, la verdad que ese canto coral, esa conversación, que es bueno, es uno de mis preferidos, de los 13 que hay, es uno de mis preferidos. Pues, Solán, ha sido un placer tenerte en Susurros de la Ninfa. Muchísimas gracias por responder a la llamada de nuestra ninfa. Y bueno, te deseamos desde aquí muchísimos éxitos con De un Mundo Raro, que estoy seguro que ya los estás teniendo, que los tienes y que los tendrás. Y de Editorial In Limbo, de un Mundo Raro, de Editorial In Limbo, esa editora fantástica que tienes, Ana. Ana Y es maravilloso. bueno, muchísimas gracias por eso, por estar aquí con nosotros y atender a la llamada de nuestra ninfa. Muchísimos éxitos y nos vemos pues muy prontito cuando tú quieras y de nuevo pues gracias. Espero que persona, ojalá pueda volver a ir pronto a España, ¿no? Un abrazo. Y a las Ojalá. personas, sí, que han escuchado estas historias, pues decirles que, nada, que lo fantástico los toque, lo extraordinario llegue a ustedes, ¿no? Y que sea algo positivo siempre. Un abrazo grande y buenas tardes aquí en Guayaquil, en España, buenas noches. Bueno, Hasta luego. pues con eso nos quedamos, con esa que lo fantástico nos toque. De un mundo raro, editorial y limbo, Solans Rodríguez. Un abrazo muy, muy grande, Solán. Chao, Fran. Chao. Novedades editoriales. Y llegamos a nuestro rinconcito de novedades editoriales. Y hoy, a pesar de ser un especial, no estoy solo. Estoy muy bien acompañado con Gaby Sambucetti, que es parte integrante del equipo de Susurros, aunque ha estado un poquito a la sombra, pero haciendo mil cosas, ayudándonos y ayudándome a que el programa saliera siempre adelante, bueno, trabajadora incansable y bueno, haciendo mil cosas, desde las placas cuando no se pudo, subiendo el programa a iVoox, maquetando en YouTube. Y bueno, yo creo que si nos habéis seguido un poquito la pista, supongo que sabréis que además de todo esto, pues Gaby es directora de la Ninfa Eco, asociación bajo la cual se auspicia este programa. Bueno, ¿qué tal, Gaby? Bienvenida a la Ninfa. Ya teníamos muchísimas ganas de tenerte aquí, de que formaras tándem radiofónico conmigo. Muchísimas gracias, Fran. Yo también tenía muchas ganas de estar en Susurros después de tanto tiempo, una temporada impresionante. La estuve escuchando todos los episodios porque, bueno, justamente como estás diciendo, estuve ayudando con algunas cuestiones y la verdad que una temporada Con muchas increíble. cuestiones, con muchas cuestiones, Bueno, con verás. muchas, porque No, pero vamos, el equipo es autosuficiente igualmente. Así que, bueno, nada, felicitaciones por todo el trabajo. bueno, y a ti, y por la parte que te toca, a ti también. Bueno, pues compañeros y compañeras escuchantes, hora de nuestras recomendaciones editoriales. Y digo nuestras porque hoy formo tándem con Gaby, nos va a traer. Gaby, ¿qué nos traes como novedad editorial? ¿Qué recomiendas a nuestros escuchantes? Bueno, el primer título que voy a recomendar es un título de la editorial Impedimenta, La Madriguera Dorada, traducción de Laura Fernández.
Y bueno, este libro es sobre amor, revolución y rock and roll. En pleno declive del régimen de Ceausescu, 3 jóvenes rebeldes se reúnen en un almacén olvidado y eligen la música como refugio. Es diciembre de 1988, el crepúsculo del comunismo rumano. Paul es estudiante de filosofía, pero consigue que lo expulsen de la facultad, porque su sueño en realidad es tocar la batería en un grupo. Fane está todavía en el instituto y se ha agenciado una guitarra eléctrica y una radio vieja que usa como amplificador, y solo se sabe del comienzo de Mistreated, de Deep Purple, y pronto empiezan a quedar en el almacén de un teatro para ensayar. También está Oksana, que tiene 20 años y es camarera en un restaurante de provincias, y en sus días libres los visita, les trae comida, consigue una mesa, un sofá, sillas, y cuando llega la Nochebuena bautizan el lugar como La Madriguera Dorada. La Madriguera Dorada es una novela divertida, agridulce y conmovedora, y es una historia íntima del poder redentor del arte más allá del telón de acero. Así que esto es La Madriguera Dorada, traducción de Laura Fernández, editorial Impedimenta. Bueno, pues una mezcla yo creo que explosiva y además bajo el telón de fondo, como tú bien dices, de la antigua URSS, filosofía, música como vía de escape y bueno, pues más que interesante, añadido a oído cocina, como diría, y añadido a la pila. De pendientes. Pues yo me voy a ir con Nórdica, con Editorial Nórdica. Me voy con José Hierro Ilustrado, con la edición del centenario, y repito, de Editorial Nórdica. Hierro Ilustrado pues recoge los poemas esenciales, pues qué os voy a decir, de un autor que ya forma parte de nuestra tradición, en una edición pues que pretende no solo ser una referencia para entender su trayectoria poética y vital, sino una completa e inédita noticia de su faceta, porque la tenía como artista plástico, es decir, escribía y se pintaba, hacía retratos, autorretratos, paisajes y elementos diversos extraídos pues a golpe de mirada germinal sobre lo absoluto y también sobre lo infraordinario, que conviven junto a sus poemas como lo hicieron en vida de un hombre que amó el mundo, su luz, sus texturas, que se fascinó y nos conmovió desde la humanidad y su palabra. Hierro Ilustrado, de Editorial Nórdica. Bueno, más que recomendable. Lo tengo en las manos en este momento y bueno, con el cuidado que caracteriza siempre a todas las ediciones de Nórdica. Bueno, Gaby, ¿qué nos traes? Bueno, tengo otro más para recomendar. Se llama El Elefante, Peter Carnavas, traducción de Blanca Gago. Este libro es de Nórdica, su sección infantil, y dice... y bueno, este libro es, voy a decir un poco de qué trata El Elefante. El elefante explora un tema como el duelo por un ser querido, con una escritura delicada, empática y muy cercana a los lectores más jóvenes. El padre de Olivia sufre una tristeza tan grande que ella imagina que un enorme elefante lo sigue por todas partes. Cada día Olivia ve el elefante y cada día desea que se vaya. Con la ayuda de su abuelo y de su mejor amigo Arthur, Olivia se propone liberarse del elefante para siempre. Ahora nos deja esta pregunta, la descripción del libro, que es: pero ¿será capaz Olivia de mover algo tan enorme como un elefante? Entonces, bueno, esto es Peter Carnavas, El Elefante, Nórdica infantil. Pues sí, porque Nórdica tiene títulos, aparte de, bueno, una de nuestras editoriales preferidas, tiene una buena sección de infantil y este título concretamente, el dolor del duelo, refleja muy claramente el dolor del duelo que esa niña pues lo visualiza en su padre como un elefante y bueno, ¿será capaz de moverlo? Seguro que sí. Es un clásico en Australia, sí, creo recordar, y bueno, y espero que sea un clásico y muy recomendable. Bueno, pues yo me voy con Tránsito, me voy con Flores Particulares, de Editorial Tránsito, como ya he dicho, que son las apasionantes memorias de Nora Eckert, que es periodista y crítica cultural alemana. Bueno, ¿qué puedo decir de Flores Particulares? Pues Nora Eckert llega a Berlín en la Navidad de 1973. La ciudad, pues todavía con las cicatrices de la guerra, se había convertido en símbolo de libertad.
Poco después comenzó a trabajar como guardarropa en el Chess Romy Hack, un faro de diversión y lentejuelas donde por las noches se daban cita a artistas como David Bowie, Tina Turner, Grace Jones. Sumida en ese esplendor, comienza su transición de género para dejar atrás la frustración que le había acompañado siempre. Flores particulares son las apasionantes memorias, como he dicho antes, de Nora Eckert, periodista y crítica cultural alemana, que desbordan aventuras narradas con humor, naturalidad y nostalgia, y constituyen pues una celebración del salvaje y hedonista Berlín occidental. Y bueno, voy a leer un pequeño fragmento que me ha parecido, bueno, que refleja muy bien el espíritu del libro. ¿Me percibo de otra manera por ser yo mujer trans? Y de ser así, ¿en qué sentido? ¿Soy quizás más sensible hacia las cuestiones de género? En realidad, qué irrelevante me parece hoy todo esto y qué insignificante me lo parecía ya entonces. ¿A quién le importaba mi transidad a no ser que estuviera dispuesta a pasear con un sello oficial de exotismo? Cuando me presentaba al mundo siendo mujer, intelectual y melómana entusiasta, la idea del teatro del mundo se me hacía patente con toda la fuerza de su realidad. La vida es una representación. Bueno, yo creo que refleja el espíritu del libro y sobre todo las memorias que Nora Eckert, de las memorias de Nora Eckert y cómo nos cuenta pues bueno, de ese proceso tan difícil a veces, ¿verdad, Gaby? De transición hasta encontrarse uno mismo e identificarse con su género. Bueno, como decía, Flores particulares de Editorial Tránsito. Y bueno, Gaby, pues ha sido un placer tenerte en esta sección de novedades, ya por fin, que por lo menos que los escuchantes que te oyeran, te escucharan, nunca mejor dicho. Y bueno, un placer, como siempre, tenerte. Estamos siempre comunicándonos, pero que estés en el programa ya tenía ganas. Sí, el placer es mío y bueno, les quiero decir enhorabuena, muchas felicidades por el fin de esta temporada que realmente fue maravillosa. Bueno, Me encantó. Pues nada, pues vamos a despedirnos ya. Muchísimas gracias, Gaby, por estar aquí con nosotros. Y bueno, a los escuchantes, a vosotros, ¿qué os digo? Pues como siempre, muchísimas gracias por dejarnos ser una pequeña parte de vuestra vida durante el tiempo que ha durado este programa. Nuestra ninfa pues vuelve a su bosque, a su espesura, a encontrarse con sus lecturas, con esos espejos, con autores, y volveremos muy pronto, muy prontito con el último programa. Y bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos y sobre todo sed felices. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo programa, que será el último. Un saludo a todos. Chao, chao. Chao, chao.